con Cristo Jesús, la esperanza y la luz que necesitas en tu corazón. Vive con Cristo, vive con esperanza. Una cordial bienvenida a ti y a los tuyos a este segmento de Descubra la Biblia, donde solemos todas las semanas abrir las Sagradas Escrituras y, por supuesto, extraemos verdades para nuestros tiempos. Oh, estimados, no hay algo que más yo deteste que llegar tarde, ¿no es cierto? Tú también. Se fijaron las horas, tal vez un compromiso, el itinerario fijo, y se dijo que a las 6 de la tarde y todos empiezan a llegar a las 6:15. ¿Te ha pasado eso? Por supuesto, somos latinos. Estimados, se dice que a tal hora va a comenzar la reunión en la iglesia y como nadie ha llegado, posponen 15, 20, 30 minutos. ¡Qué horrible! ¡Qué impresión! Porque cuando invitas una visita, lo más probable ella llega a tiempo, pero el resto no. Tarde, pero a tiempo. Parece una paradoja esto. Esto no tiene sentido. ¿Cómo puede ser que alguien llegue tarde, pero a tiempo? Bueno, para ello debemos irnos a las Sagradas Escrituras, al libro de Isaías capítulo 40, versículo 28 al 31. Y dice así: ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¡Qué preciosas promesas!, ¿no es cierto? Ahora, en forma distintiva, es interesante el reloj de Dios, ¿no es cierto? Y veamos algunos puntos particulares. El reloj de Dios tiene su propósito en cada momento. ¿Estás de acuerdo? El reloj de Dios, o sea, el tiempo divino, nos ayuda a encontrar la paz y la dirección. En tercer lugar, lo que está destinado a ser se cumplirá en su debido tiempo. Esto es maravilloso. El reloj de Dios, no hay otro como el reloj perfecto, inmutable de nuestro Creador. Por eso, nosotros a veces pasamos por alto la belleza de las oportunidades que nos hacen esperar, las cuales pueden aportar experiencias y lecciones inesperadas para moldear nuestro carácter. Debemos notar nosotros claramente que estas experiencias son necesarias. Aprovechar los momentos de espera nos permite aprender a tener paciencia, resiliencia, algo que a la larga nos lleva al crecimiento personal. Ahora, en nuestro mundo acelerado, valorar lo que es tarde pero a tiempo puede, brindarnos una nueva apreciación de la vida, incluso de los giros inesperados que se nos presentan. ¿Has notado que Dios suele llegar tarde? A medida que he madurado en la fe, me he dado cuenta de que Dios sigue un tiempo diferente. Es como si se guiara por un reloj diferente. A menudo llega tarde. Si eres escéptico, permítanme explicarlo.
A algunas personas le incomoda hablar de Dios en forma, práctica. Hay cierta artificialidad en la fe que impide a muchos ver a Dios de una manera natural. Por consecuencia, algunos no se atreven a hablar de Dios de una manera que pueda parecer negativa. Si piensas así, te pido que seas tolerante mientras examinamos la evidencia, ¿no es cierto? Cuando Dios se le apareció a Abraham en Génesis 18, fue con la intención de informarle que él y su esposa Sara finalmente tendrían un hijo. Desafortunadamente, en ese momento Abraham era un chiquilín que tenía 99 años de edad y Sara una mujercita de 89 años. Ambos sabían que ya era demasiado tarde. Sabían que era fisiológicamente imposible para que ellos tuvieran un hijo. La ironía de la situación no pasó desapercibida para Abraham y Sara. Y ambos estallaron en carcajadas. Me los imagino diciendo: Señor, es demasiado tarde. Dios llegó tarde. Otro ejemplo, Moisés, a la edad de 80 años, ya había vivido en el exilio por 40 años y fue llamado por Dios. De repente, fue sorprendido por Dios por medio de una zarza ardiente. Los sueños y las esperanzas que había tenido 40 años antes se habían, evaporado. Su pueblo, los israelitas, habían estado en cautiverio esclavos en Egipto durante más de 100 años. Durante ese periodo, se proclamó un decreto de muerte contra los israelitas y el pogromo resultante fue trágico. Ahora provocó la muerte de cientos o miles de niños varones israelitas. El mismo Moisés fue milagrosamente preservado de ese decreto funesto. Moisés habrá pensado: ¿por qué viene Dios a una hora tan tardía para intentar liberar a su pueblo? ¿Por qué? Te pregunto, ¿crees que la vacilación de Moisés se debió en parte a sus dudas sobre el sentido del tiempo de Dios? Tal vez sí. Casi puedo oír a Moisés murmurar: llegas tarde. Dios, ¿por qué llegaste tarde? Me imagino. Por otro lado, vemos a Job, quien sufrió tragedias monumentales. Había perdido todas sus posesiones materiales, sus hijos, estimados, sus mejores amigos lo criticaban. Todos sus hijos habían perecido violentamente. Su esposa podría haberlo abandonado. Sus amigos se convirtieron en ardientes acusadores. Lamentablemente, Job comenzó a hundirse en la desesperación y el desaliento. Fue entonces cuando Dios se le apareció. Pero, ¿acaso ya no era tardío el momento? Puedes oír a Job lamentarse: Dios, llegas demasiado tarde. Te esperé. ¿Y qué en el Nuevo Testamento? María y Marta vieron a su hermano Lázaro enfermar, su vitalidad deteriorarse y finalmente lo vieron sucumbir a la muerte. Amigo, esto es serio. Fue tal vez demasiado tarde para ellas.
Habían enviado mensajes desesperados a Jesús para que viniera a ayudar, pero no lo hizo. Se demoró 4 días después del entierro de Lázaro. Vemos que finalmente Jesús se apareció. Aquí estoy. Estimados, esto es serio. ¿Puedes sentir el dolor de las hermanas al ver a Jesús? Angustiadas clamaron: Señor, si hubieras estado aquí antes, podrías haber ayudado a Lázaro. Pero llegas demasiado tarde. Cuando Jesús pidió que quitaran la lápida, Marta protestó: lleva 4 días ahí adentro, Señor, y hiede. Una vez más, Dios para ella llegó tarde. ¿Y para ti, mi hermano? ¿Será que tú crees que Dios está tardando su promesa? Quizá podría decirse que las preguntas más frecuentes sobre la fe no tienen mucho que ver con la existencia o la providencia de Dios. Las preguntas más inquietantes para el pueblo de Dios inevitablemente tienen que ver con su sentido de tiempo. Con demasiada frecuencia, Dios llega tarde. Por eso el pueblo de Dios a menudo se ve obligado a clamar: ¿cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué no estuviste aquí cuando te necesitamos? ¿Por qué no viniste? ¿Por qué llegas tan tarde, Señor? Te llamamos. ¿Cuántas veces nosotros actuamos de la misma manera? ¿Cuántos de nosotros nos hemos hecho estas preguntas? Cuando en el año 1996, durante un campestre de la iglesia, un amigo mío se fue a nadar al mar y no regresó con vida. Por mi mente pasaron estas preguntas y todavía no tengo respuesta. Es cierto, Dios llega tarde con frecuencia para muchas personas. Sin embargo, en este momento me sorprende una verdad totalmente paradójica. ¿Cuál? Dios puede llegar tarde con frecuencia, pero Él siempre es puntual. Te preguntarán: ¿cómo es esto posible? Permítemelo explicártelo. Me gustaría recordarte algunos pasajes importantes en las Escrituras, pasajes que nos posibilitan comprender el sentido del tiempo de Dios. Por ejemplo, en Isaías capítulo 55, versículos del 8 al 9, Dios nos recuerda una verdad fundamental. Fíjate lo que dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Y qué de segunda de Pedro capítulo 3, versículo 8? Dice así: para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un solo día. Y leemos también en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Fíjate lo que dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Amigo, entendamos esto. Dios opera con un nivel de intencionalidad muy diferente al nuestro. Esto indica que Dios actúa de una magnitud diferente en pensamiento. Él tiene una perspectiva privilegiada que tú y yo no podemos tener. Obviamente, Dios funciona con un reloj único. Él funciona en una escala de tiempo totalmente distinta. Esto es interesante. Su tiempo no es igual que el nuestro. A diferencia de nosotros, Él solo tiene planes buenos y perfectos. Los nuestros son deficientes.
Ahora, interesante que el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, dice lo siguiente: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto nos impone la convicción de que todo lo que nos sucede en forma cotidiana sigue un plan estratégico. Dios tiene el control de nuestras vidas y solo Él sabe lo que realmente es para nuestro bien. Abraham y Sara pensaron que Dios había llegado, demasiado tarde, pero les nació Isaac finalmente. Moisés pudo haber albergado pensamientos negativos sobre el tiempo de Dios, pero al final los israelitas fueron liberados de Egipto y nos queda la historia del Éxodo, la mayor historia de liberación. Cuando Dios vino a Job, se produjo una restauración 10 veces mayor. Todas las pérdidas que Job experimentó fueron compensadas con creces. Y en cuanto a María y Marta, ellas estaban seguras de que Jesús había llegado demasiado tarde. Sin embargo, Él vino y gracias a ello Lázaro resucitó. En cada una de estas historias y en otras similares, Dios llegó tarde de forma evidente. Eso es lo que vemos con nuestra percepción humana. Es una perspectiva tan valiente, limitada. Entonces, si examinamos nuestras propias vidas, notaremos todas las veces que Dios llegó tarde o que estábamos seguros de que así lo hacía y nos desanimamos. Esta perspectiva de la realidad es la más difícil para nosotros como hijos de Dios. Con frecuencia nos cuesta comprender, yo diría, el por qué. Sin embargo, se nos ha corrido el velo y podemos tener un anticipo de la realidad desde la perspectiva de Dios. Dios ve las cosas en forma diferente. Él pone en balanza todas las probabilidades y todos los porcentajes de éxito o de fracaso. Su tiempo no está basado con un reloj así como el que tengo en mi muñeca, aquí en mi mano. No, su reloj tiene todas las variantes y todos yo diría, los puntos cardinales de esa brújula del tiempo. Por eso tenemos que dejarlo que Él actúe, que Él nos muestre qué es mejor para nosotros. Dios quiere darte a ti el éxito. Él siempre es puntual, hermanos. Tarde a veces para nosotros, pero es puntual para los planes magistrales que tiene elaborado para ti y los tuyos. Mira, hablando de la intencionalidad y el cariño de Dios hacia nosotros, nos dicen que siempre es puntual. Sí, demoró 120 años para destruir el mundo en el diluvio. Y Noé se habrá preguntado, pero pues, prometiste, y ya, por favor, ayúdame a terminar este barco y vamos, ya, que esto termine. Pero el Señor le dio al mundo 120 años para arrepentirse. Podemos hacer un paralelismo con la ciudad de Nínive. Llegó el tiempo que el Señor dijo, la voy a destruir como Sodoma y Gomorra. Pero su tiempo tiene el factor de el perdón. Tiene el factor de que si yo acepto su voluntad, la destrucción es condicional, no incondicional.
en ese momento. Ahora, desde su posición privilegiada y con su amor siempre dirigido hacia nosotros, Él puede y nos garantiza esto que acabo de decir. Él quiere decirnos a nosotros: no te desesperes, no te adelantes a mis eventos. Él verdaderamente lleva o llega a tiempo siempre, sin importar cómo marquemos nuestros relojes. El reloj de Dios es más perfecto, es el más perfecto de todos. Ni un Rolex se puede asemejar a Dios, porque el Rolex no tiene sentimientos, no tiene vida intrínseca, es nada más una máquina. Pero Dios, Él en su eterno plan y en los planes del tiempo, Él te tiene a ti en consideración y a los tuyos, me tiene a mí. Él no quiere que tú te pierdas, Él quiere que tú y los tuyos sean salvos. ¿Qué dices tú a esto? A nuestra vista Dios llega tarde, pero siempre es puntual. Armados con esta verdad, recurrimos a una lección importante de la fe. Y esto se encuentra en Isaías capítulo 40, versículo 31, y dice: los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas. Qué hermosa promesa, ¿no es cierto? Ay, 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 yo no sé si quiero volar, si apenas podemos manejar y estamos tratando de no chocarnos en el tráfico. Si un caballo me tumba, imagínense volar allá. Bueno, el Señor dice que eso haremos cuando Él cumpla su promesa en el día final. ¿Lo quieres tú? Tienes que tener fe. La fe encuentra su fuerza no en el ajetreo de la vida, ni en el esfuerzo excesivo humano, sino en la tranquilidad del alma que nos permite sintonizar con la frecuencia divina. Cuando esperamos en el Señor, mira, aprendemos lo que más necesitamos. Dios suele llegar tarde, pero Él siempre es puntual. Por lo tanto, espera en el Señor y hallarás fuerza. ¡Qué hermosa promesa! Ahora, me gusta una cita que leí hace un tiempo atrás y se encuentra en el libro del Conflicto de los Siglos, página 403. Veamos lo que esta cita habla de este tema. Tremendo, ¿no es cierto? Esta amonestación va dirigida a la iglesia en los últimos días. Se deja ver por las palabras que indican la proximidad de la venida del Señor. Porque dentro de un brevísimo tiempo vendrá el que ha de venir y no tardará. Y este pasaje implica claramente que habría una demora aparente y que el Señor parecería tardar en venir. La enseñanza dada aquí se aplica especialmente a lo que les pasaba a los adventistas en ese entonces. Los cristianos a quienes van dirigidas esas palabras estaban en peligro de zozobrar en su fe. Habían hecho la voluntad de Dios al seguir la dirección de su espíritu y de su palabra, pero no podían comprender los designios que había tenido en lo que habían experimentado, ni podían discernir el sendero que estaba ante ellos, y estaban tentados a dudar de si en realidad Dios los había dirigido. El mundo escarnecedor decía: habéis sido engañados. Abandonad vuestra fe y declarad que el movimiento adventista era de Satanás. Pero la palabra de Dios declaraba: si alguno se retirare, no se complacerá mi alma en él. Renunciar entonces a su fe
y negar el poder del Espíritu Santo que había acompañado al mensaje habría equivalido a retroceder al camino de la perdición. Estas palabras de Pablo los alentaban a permanecer firmes. No desechéis pues vuestra confianza, tenéis necesidad de la paciencia, porque dentro de un brevísimo tiempo vendrá el que ha de venir y no tardará. El único proceder seguro para ellos consistía en apreciar la luz que ya habían recibido de Dios, atenerse firmemente a sus promesas y seguir escudriñando las sagradas escrituras, esperando con paciencia y velando para recibir mayor luz. ¿Te das cuenta, mi amigo? Tarde, pero a tiempo. No te preocupes, Cristo ya viene. Cristo te está escuchando. Él va a atender tus necesidades, pero en su tiempo, no en el tuyo. Su reloj es mejor que el tuyo y el mío. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay perdón, hay rescate, hay un milagro que quiere efectuarse en tu vida. ¿Permitirás tú eso? Yo te ruego que sí, así lo hagas. Permite a Dios que Él te guíe. ¿Qué te parece si en este momento oramos? Padre, que moras en los cielos, he aquí estamos delante de tu presencia reconociendo la necesidad de tu poder, de tu manifestación. Pero queremos hacer tu voluntad y aceptar que tu reloj es el mejor que el nuestro. Hágase tu voluntad en tu tiempo y aceptaremos por la fe. Bendice a aquel que está luchando con pruebas, aquellos que están esperando una respuesta. Pero Padre, sobre todo, ayúdanos a entender que hay que hacer una entrega al Maestro. Y esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nuestra parte, te decimos a ti y a los tuyos, que Dios te bendiga ricamente. La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza al herido y lo entrega a Dios. La voz de